Hola, ¿cómo están? En este video y podcast vamos a hablar sobre la competencia, identifica y entiende los contenidos locales que estructuran o conforman un texto. En ese orden de ideas, tenemos que pensar en estos dos verbos que conforman la competencia: identificar y entender, básicamente los eventos, las ideas y afirmaciones que componen la localidad de un texto, que significa básicamente comprender las palabras, comprender las oraciones, las expresiones de un texto, que puede ser literario, que puede ser descriptivo, argumentativo, y que puede ser incluso una caricatura o un cómic. Debería usted entonces tener competencias para entender la función de las letras, la capacidad de las mismas dentro de la estructura de un lenguaje, dentro de un idioma, de cómo esas letras conforman las palabras, de cómo esos grafemas conforman los lexemas, que esas palabras tienen unas normas, unas leyes, y que a su vez, cuando se sitúan en un orden específico, en un orden lógico, conforman los sintagmas, que son las frases, o las sentencias, que a su vez conforman un párrafo y al final conforman un texto. No deberá usted entender los contenidos exógenos, eso será parte de otras competencias, y para eso usted tendrá que leer sobre inter, para, meta, hiper y architextualidad, y se recomienda a un autor como Gerard Genet. Bien, entonces sobre los contenidos locales de un texto, habrá que pensar en dos líneas: los continuos y los discontinuos. Los continuos serían los literarios, las novelas que ustedes han leído, los cuentos, la poesía. Y habrá que entender también los informativos, sean descriptivos, expositivos, argumentativos, que son los ensayos, que serían argumentativos, las columnas de opinión y las crónicas. A su vez van a encontrar los discontinuos, que serían literarios, la caricatura y el cómic, y los informativos, que también son como los anteriores, que son, por ejemplo, infografías, diagramas, avisos publicitarios, tablas, manuales o reglamentos. Vamos a ver entonces un ejemplo de un texto continuo, que sería también argumentativo, en el género de columna de opinión, y abro comillas. Este texto es de Piedad Bonet, publicado en El Espectador, y se titula Los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía: la plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales, que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Maurix Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe, lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante: capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Entonces viene la pregunta, que aparecerá en el texto evaluativo. En el enunciado, comillas, allí se va no solamente a ver y ser visto, y se subraya la palabra sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de. Aparecen 4 opciones. Lean por favor los verbos: restringir la información de la idea anterior, explicar lo anotado en la idea que le precede, señalar una oposición con lo anotado previamente, ampliar la información de lo anotado previamente. La respuesta o clave es la D. ¿Por qué? Y aparece una justificación.
Usted como estudiante deberá comprender el significado de lo que son las conjunciones y en este caso la conjunción adversativa sino e inferir su función específica a partir del contexto. En este caso la palabra sino procedida por no solamente tiene la función de ampliar la información de lo dicho previamente, más precisamente añade una razón a las dos razones por las cuales las personas van a los centros comerciales. Para finalizar, entonces usted tendrá que entender la necesidad de, en este caso, las conjunciones, que pueden ser muchas, como las adversativas, que las acabamos de mencionar, pero, empero, sino, aunque, sin embargo, no obstante, etc. Otras como causales, las comparativas, y otras muchas, y para ello se recomienda leer, por ejemplo, el blog de ortografía de la upb.edu.co, donde usted puede encontrar más información. En este orden de ideas, usted deberá entender los lexemas, los sintagmas, las frases y los párrafos que conforman un texto, que son la localidad, para posteriormente entender los elementos exógenos. Muchas gracias.